Hola, bienvenidos a esta nueva inmersión. Hoy vamos a explorar un tema que está en constante cambio, la alfabetización digital. Para esta inmersión nos basaremos en el material del maestro Esteban Reyes, creado para su clase en la UTEL. Exacto. Y lo interesante es que no solo hablaremos de usar computadoras, sino que iremos más allá, para entender cómo ha evolucionado este concepto y cómo impacta nuestras vidas. Me intriga. Recuerdo que antes, la alfabetización digital se limitaba a saber usar un procesador de textos o navegar por Internet. Así es. En sus inicios, como lo menciona el maestro Esteban, se tenía una visión muy limitada, lo que generaba una brecha digital, excluyendo a muchos. Claro. Y esa brecha digital sigue siendo un problema en muchos lugares. ¿Cómo ha cambiado la definición de alfabetización digital a lo largo del tiempo? ¿Qué significa ser alfabetizado digitalmente hoy en día? Hoy en día implica mucho más que el simple manejo de dispositivos. Se trata de poder encontrar información en línea, pero no solo eso, también evaluarla y analizarla. Es verdad, Sí. con tanta información disponible, es crucial saber discernir entre lo que es confiable y lo que no. Totalmente. Además, también implica la creación de contenido digital de forma efectiva y responsable. Pensemos en las redes sociales, por ejemplo. Ya no solo somos consumidores, sino también creadores de contenido. Y qué importante es hacerlo de manera responsable. En el material del maestro Reyes, él habla de 5 dimensiones clave de la alfabetización digital. Me gustaría profundizar en eso. Con gusto. La primera dimensión, y en la que se centraba todo al principio, es la instrumental. Hablamos de las habilidades técnicas básicas, como usar un software o navegar en Internet. Ok, esa sería como la base. ¿Y las demás dimensiones? La segunda dimensión es la cognitiva, que implica desarrollar un pensamiento crítico para analizar la información que encontramos en línea, saber identificar fuentes confiables, detectar sesgos, evaluar la veracidad de la información, todo eso entra en esta dimensión. Es fundamental en un mundo lleno de noticias falsas. Exacto. Luego tenemos la dimensión comunicativa. Aquí hablamos de la capacidad de expresarse de manera efectiva en el mundo digital. No solo se trata de escribir correctamente, sino de saber adaptar el lenguaje al medio digital, entender los códigos de comunicación de cada plataforma. Es como aprender un nuevo idioma. Podríamos decir que sí. Luego viene la dimensión axiológica. Esta se centra en los valores éticos, la responsabilidad en el uso de la tecnología, entender el impacto de nuestras secciones en línea, el respeto a la privacidad, la protección de datos, todo eso forma parte de esta dimensión, Es un tema muy importante, sobre todo con el auge de las redes sociales y la cantidad de información que compartimos. sin duda. Y finalmente, tenemos la dimensión emocional. Esta dimensión nos invita a reflexionar sobre cómo el mundo digital impacta nuestras emociones y cómo podemos gestionarlas. Pensemos en el ciberacoso, la adicción a las redes sociales, la ansiedad que puede generar estar constantemente conectados. Es un aspecto que a veces se pasa por alto y me parece fundamental para tener una relación sana con la tecnología. Totalmente. Ser alfabetizado digitalmente implica ser conscientes del impacto emocional que el mundo digital tiene en nosotros. Entonces, si recapitulamos, para ser alfabetizado digitalmente, no solo necesitamos saber usar las herramientas tecnológicas. Sino también ser críticos con la información que consumimos, comunicarnos de forma efectiva, actuar con ética y responsabilidad y ser conscientes del impacto emocional que la tecnología tiene en nosotros. ¡Wow! Es mucho más complejo de lo que pensaba. Me imagino que este nuevo panorama de la alfabetización digital impacta directamente en la educación. Así es. El maestro Reyes habla de un cambio radical en el modelo educativo. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? Con gusto. Antes, el maestro era la principal fuente de conocimiento. Con la llegada de Internet, la información está al alcance de todos. Es verdad. Los estudiantes ya no dependen solo del maestro para aprender. Exacto. Esto obliga a replantear el rol del maestro, quien pasa a ser un guía, un facilitador del aprendizaje. Y los estudiantes, por su parte, necesitan desarrollar habilidades para buscar, filtrar, analizar y aplicar la información que encuentran. Es todo un cambio de paradigma. ¿Y cómo encajan los nativos digitales y los migrantes digitales en este nuevo escenario? Esa es una pregunta muy interesante que abordaremos en detalle a continuación. Me quedo con la intriga. No te preocupes, desmenuzaremos este concepto y sus implicaciones en la siguiente parte de nuestra inmersión. Retomando nuestra conversación sobre la alfabetización digital y su impacto en la educación, me gustaría destacar algo que el maestro Esteban Reyes menciona en su material. Adelante, me interesa saber a qué te refieres. Habla sobre cómo este cambio en el panorama educativo impulsado por la tecnología no solo afecta la forma en que se enseña, sino también lo que se enseña. Claro, tiene sentido.
Si las herramientas y la forma de acceder al conocimiento cambian, los contenidos educativos también deben adaptarse. Exactamente. Y aquí es donde entran en juego las nuevas alfabetizaciones, que van más allá de la lectura y escritura tradicionales. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de estas nuevas alfabetizaciones? Por supuesto. Pensemos en la alfabetización audiovisual. Hoy en día estamos expuestos a una gran cantidad de contenido audiovisual, ya sea en videos, películas o redes sociales. Es necesario desarrollar la capacidad de comprender e interpretar este lenguaje que va más allá de las palabras. Es cierto. Ya no solo leemos textos, también interpretamos imágenes, sonidos y otros elementos multimedia. Exactamente. Y esta capacidad de decodificar el lenguaje audiovisual es fundamental para desenvolverse en el mundo digital actual. Totalmente. ¿Y qué otras nuevas alfabetizaciones podríamos mencionar? Bueno, la alfabetización informacional es crucial. Con tanta información disponible en línea, es fundamental saber cómo buscarla, seleccionarla, evaluarla y utilizarla de manera efectiva. ¿Y cómo evitar caer en las fake news? Es un tema muy relevante en la actualidad. Sin duda. También podríamos hablar de la alfabetización digital en redes sociales. No se trata solo de tener un perfil y publicar fotos, sino de comprender cómo funcionan estas plataformas, sus códigos de comunicación, las implicaciones de nuestra participación en ellas. Es verdad, las redes sociales pueden ser herramientas muy poderosas, pero hay que saber utilizarlas de forma responsable. Exactamente. La alfabetización digital en redes sociales nos ayuda a ser ciudadanos digitales responsables y aprovechar al máximo las posibilidades que nos ofrecen estas plataformas. Me está quedando claro que la alfabetización digital es un campo en constante evolución que abarca múltiples dimensiones. Así es. Y el maestro Esteban Reyes lo resume muy bien en su material al hablar de la importancia de desarrollar competencias para la vida en un mundo digital. ¿A qué competencias te refieres? Habla de la necesidad de desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas, la comunicación afectiva y la colaboración. Habilidades que van más allá del manejo técnico, las herramientas digitales. Exacto, son competencias transversales que nos permiten adaptarnos a un mundo cambiante, un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados. Y en ese sentido, la educación tiene un papel fundamental. Por supuesto. Las escuelas tienen la responsabilidad de brindar a los estudiantes las herramientas y los espacios para desarrollar estas competencias digitales, preparándolos para un futuro cada vez más digitalizado. Y no solo las escuelas, creo que todos, sin importar la edad, debemos estar en constante aprendizaje en este campo. Totalmente de acuerdo. La alfabetización digital es un proceso continuo que nos acompaña a lo largo de toda la vida. Ahora, volviendo al material del maestro Reyes, recordemos esa distinción interesante entre dos tipos de personas en relación con la tecnología: los nativos digitales y los migrantes digitales. Claro, los nativos digitales son aquellos que han crecido rodeados de tecnología, mientras que los migrantes digitales la han adoptado en una etapa posterior de sus vidas. Y esto genera, como decíamos antes, diferentes formas de interactuar con el mundo digital. Exacto. Los nativos digitales suelen tener una mayor facilidad para usar las herramientas tecnológicas de forma intuitiva, mientras que los migrantes digitales pueden necesitar un proceso de aprendizaje más gradual. Pero ambos grupos tienen mucho que aportar. Sin duda. Los nativos digitales aportan su fluidez y naturalidad en el uso de la tecnología, mientras que los migrantes digitales pueden aportar su experiencia, su perspectiva y sus conocimientos en otros ámbitos. Es como si cada uno tuviera una pieza del rompecabezas. Me gusta esa analogía, y la clave está en encontrar la forma de que esas piezas encajen, generando un aprendizaje mutuo y enriquecedor. Totalmente de acuerdo. Pero me imagino que en la práctica, la convivencia entre nativos y migrantes digitales puede generar algunos retos. Sí, por supuesto. Pueden surgir malentendidos, choques generacionales e incluso dificultades de comunicación. Por ejemplo, los nativos digitales pueden dar por sentado ciertos conocimientos que los migrantes digitales aún están aprendiendo. Exacto. Y eso puede generar frustración en ambos lados. O también puede ocurrir que los migrantes digitales se sientan abrumados por la velocidad con la que avanza la tecnología. Sin duda. Es importante que ambos grupos sean conscientes de estas diferencias y que se esfuercen por comprenderse mutuamente. La empatía y la paciencia son claves en este proceso. Totalmente. Y aquí, nuevamente, la educación juega un papel fundamental. Las escuelas y las familias deben ser espacios donde se fomente el diálogo y el aprendizaje colaborativo entre nativos y migrantes digitales. Me parece una idea fantástica. Imagino un aula donde ambos grupos compartan sus conocimientos y experiencias, enriqueciéndose mutuamente. Exactamente. Un espacio donde se valore la diversidad y se aproveche el potencial de cada uno. Y en ese sentido,
Creo que la figura del docente es fundamental. Sin duda, el maestro debe ser un guía, un mediador, un facilitador del aprendizaje entre nativos y migrantes digitales. Un rol desafiante, pero a la vez apasionante. ¿Y cómo podemos, como sociedad, fomentar esta alfabetización digital que abarque todas estas dimensiones? Esa es una pregunta muy importante que abordaremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Sí, retomamos nuestra inmersión en el mundo de la alfabetización digital y cómo ésta no se limita solo a saber usar las herramientas tecnológicas. Exacto, retomando lo que mencionábamos de la convivencia entre nativos y migrantes digitales. Creo que el maestro Esteban Reyes toca un punto clave en su material. ¿A qué te refieres? Habla de la necesidad de crear puentes entre ambos grupos para que la alfabetización digital sea realmente inclusiva. Tiene mucho sentido, ¿no? Podemos dejar a nadie atrás en este proceso de adaptación al mundo digital. Precisamente. Por eso es importante que en la educación se fomente la interacción y el aprendizaje colaborativo entre nativos y migrantes digitales. Me imagino un aula donde se combinen las habilidades, como innatas, de los nativos digitales, con la experiencia y la perspectiva de los migrantes digitales. Sería un entorno de aprendizaje muy enriquecedor, donde cada uno podría aportar lo mejor de sí mismo. Y el maestro, en este escenario, tendría un rol fundamental como guía y mediador. Sin duda, el maestro debe ser capaz de integrar las diferentes formas de aprender y de pensar de cada grupo, creando un espacio de aprendizaje dinámico e inclusivo. Y no solo en la escuela. Creo que esta integración debe darse en todos los ámbitos de la sociedad. Totalmente de acuerdo. En el trabajo, en la familia, en la comunidad, necesitamos tender puentes entre generaciones para que la alfabetización digital sea un proceso que nos beneficie a todos. Hablando de beneficios, me gustaría retomar algo que mencionaste al principio de esta inmersión, la idea de que la alfabetización digital no es solo un conjunto de habilidades técnicas, sino que también implica una transformación cultural. Sí, esa es una idea clave que el maestro Reyes desarrolla en su material. ¿Podrías explicarnos un poco más a qué se refiere con transformación cultural? La tecnología está cambiando nuestra forma de vivir, de comunicarnos, de trabajar, de relacionarnos con el mundo en general. Es cierto, nuestras vidas están cada vez más entrelazadas con el mundo digital. Exactamente. Y esta digitalización de la vida cotidiana exige una adaptación no solo a nivel individual, sino también a nivel social. Implica cambiar nuestra mentalidad, nuestros valores, nuestras formas de pensar y de actuar. Precisamente. Y la alfabetización digital nos da las herramientas para comprender y navegar por este nuevo escenario. Entonces no se trata solo de aprender a usar las herramientas digitales, sino también de entender su impacto en la sociedad y en nuestra propia cultura. Exacto. Debemos ser conscientes de los desafíos y las oportunidades que la tecnología nos presenta y de cómo podemos usarla para construir un futuro mejor. Un futuro donde la tecnología esté al servicio de las personas y no al revés. Así es, y la alfabetización digital es la clave para que esto suceda. Si desarrollamos el pensamiento crítico, la comunicación efectiva, la ética digital, entre otras habilidades, podremos usar la tecnología de forma responsable para mejorar nuestras vidas y la sociedad. Me entusiasma esa visión. Un futuro donde la tecnología sea una herramienta para el progreso, la inclusión y el bienestar. Y para lograrlo, la educación es fundamental. Las escuelas, las familias, todos debemos contribuir a formar ciudadanos digitales responsables y comprometidos. Es un desafío que nos involucra a todos, y creo que esta inmersión nos ha dado las bases para comprender la importancia de la alfabetización digital y empezar a construir ese futuro que anhelamos. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el siempre cambiante mundo de la alfabetización digital. Esperamos que les haya dado nuevas perspectivas y herramientas para navegar este panorama digital. Ha sido un placer compartir esta conversación contigo y con nuestra audiencia. Hasta la próxima.